La sala de reuniones era un espacio cavernoso construido para la intimidación. Su gran tamaño y las frías superficies metálicas parecían diseñadas para amplificar los ecos de nuestras pesadas botas mientras marchábamos hacia nuestras posiciones asignadas. Era una táctica de ATT tan antigua como nuestra civilización y tenía una eficiencia brutal que rara vez era ineficaz, pero esta vez algo se sintió diferente. Guerreros veteranos llenaban las filas, sus escamas pulidas hasta alcanzar un brillo intenso y las crestas de sus crestas de batalla endurecidas por incontables campañas. Yo también era un veterano de no poco renombre, desde los puestos de avanzada frígidos del borde galáctico hasta las llanuras de Silus Prime, azotadas por la radiación. Había demostrado mi valor en el campo de batalla, incontables como estrellas, pero sentí una tensión desconocida enroscándose en mis entrañas, como una serpiente venenosa. Nuestro comandante se dirigió al podio central. Su poderosa figura ondulaba con energía apenas contenida. Su voz retumbó amplificada y resonando contra las paredes metálicas. Los mejores guerreros que este sector ha producido jamás han tallado victorias en el frío vacío y la sumisión forzada de civilizaciones que hicieron que nuestros antepasados parecieran crías. Una onda de orgullo recorrió las filas, pero hizo poco para atenuar mi inquietud. Esta no era la bravuconería que precedió a una campaña estándar. Esto era algo mezclado con urgencia, incluso un rastro de miedo. La misión en la que se embarcan hoy es como ninguna otra. Nuestro comandante continuó el sistema. Argon alberga un planeta repleto de vida sensible. Este enemigo es tan numeroso como las arenas de Caros, pero lo son. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Primitivo. Un murmullo de anticipación confundida recorrió la habitación. Éramos una antigua raza guerrera. Nuestra tecnología rayaba en lo milagroso nacida de la innovación y la búsqueda incesante de la victoria. Llamar a toda una especie primitiva no era un insulto frívolo, era una observación, calculada y una preocupante, en que el comandante proyectó una imagen holográfica del planeta, sus exuberantes continentes verdes y océanos azules, arremolinados, un marcado contraste contra la fría negrura del espacio. Al acercarse la imagen se resolvió en asentamientos rudimentarios, las estructuras medio peligrosas y la tecnología siglos detrás de nuestra propia especie. Estos humanos como ellos se llaman a sí mismos, no poseen ninguna de las ventajas que han asegurado nuestro dominio sobre las estrellas, él afirmó. Son pequeños y particularmente poco impresionantes sus armas. Son arcaicas y su comprensión de la guerra es rudimentaria. En el mejor de los casos, una sensación de alivio invadió las filas. Para esto nacimos, para poner orden en Chey, dominar a los inferiores. Tales conquistas eran prácticamente un rito de paso, pero el tono del comandante permaneció grave. «No lo hagas», advirtió su voz. Un gruñido bajo. «Comete el error de subestimarlos, ahora que estamos prestando nuestra atención. Hus era legendario, pero ni siquiera el más arrogante. Entre nosotros tomaríamos a un enemigo a la ligera antes de desatar una espada 7 ciclos atrás». El comandante continuó. Una misión de extracción rutinaria descendió a la matanza. Un solo humano empuñando nada más que un arma cinética de proyectiles eliminó a toda una fuerza de ataque. La habitación estalló en burlas y murmullos de incredulidad que habíamos enfrentado. Pesadillas. Desde los rincones más oscuros de la galaxia, imponentes colosos insectoides depredadores psiónicos que podían desgarrar la estructura misma de la realidad. Sin embargo, el concepto de una sola criatura primitiva aniquilando una fuerza de ataque de temporada parecía ridículo. El comandante silenció, el descenso con un movimiento de su mano. ¿No lo crees también? Lo hizo el equipo de extracción. Ahora sus cáscaras yacían pudriéndose en ese mundo olvidado. Sus ojos ardían con una intensidad que rara vez había presenciado. Recorrieron la habitación. Sus muertes. Nos trajeron datos preciosos, y lo que revela es profundamente inquietante. Estos humanos, dijo, en voz baja y deliberada, poseen una resiliencia
que desafía toda lógica y comprensión su marco esquelético, es sorprendentemente fuerte para su densidad. Aunque sus heridas Grievous a menudo no logran incapacitarlos de ninguna manera significativa. Y lo peor de todo, hizo una pausa en el pesado silencio en la habitación. Parecen sacar fuerza perversa del combate mismo. El dolor parece impulsarlos en lugar de obstaculizarlos. Permitió que esta información se hundiera en sus palabras, atravesando nuestro arraigado sentido de superioridad durante la escaramuza inicial. El análisis posterior a la batalla reveló algo aún más perturbador. Continuó el equipo de ataque caído. Infligió heridas que matarían o matarían a la mayoría de las especies conocidas, pero estos humanos lucharon con sus cuerpos aparentemente alimentados. Por alguna voluntad indomable primigenia, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Nos enorgullecíamos de nuestra disciplina y nuestra destreza mariscal para enfrentar a un enemigo que prosperaba con el dolor, para quien la muerte en sí misma era meramente un inconveniente temporal. Era un concepto completamente ajeno a nuestra forma de guerra. Te enfrentarás a estos humanos con una fuerza abrumadora. El comandante ordenó, su voz resonando en la inmensidad de la sala de reuniones. Sin vaciles, sin vaciles. Sus armas pueden ser rudimentarias, pero su voluntad es un infierno que consumiría la galaxia si no se controla. Recuerda, hizo una pausa en cada palabra, impregnada de veneno. Estas criaturas no son nuestra presa. Somos de ellos. Con esa declaración escalofriante, la reunión informativa terminó cuando salimos. La habitual camaradería bulliciosa fue reemplazada por una determinación sombría. La imagen de un humano herido pero desafiante gruñendo ante una muerte segura. Me quedó grabado en la mente un crudo recordatorio de la peligrosa misión que nos esperaba. El descenso al mundo natal de los humanos fue un asalto a los sentidos. La atmósfera espesa y el ACD quemaba los pulmones mientras el incesante estruendo de sus primitivas máquinas golpeaba los oídos, incluso a través del armazón blindado de nuestra nave de desembarco. El caos de este mundo era palpable. Nuestro objetivo era un nexo de estructuras rudimentarias, a las que los humanos se refieren como una ciudad, una colmena en expansión de actividad rebosante de vidas insignificantes. Equipos de extracción fueron enviados con una eficiencia despiadada, con la tarea de peinar estos asentamientos en busca de cualquier información de valor. Mi unidad y yo estábamos encargados de asegurar y mantener su centro de comando central, una torre monolítica que atravesaba el cielo que asfixiaba con smog. Inicialmente, la invasión parecía risiblemente fácil. Los humanos fueron claramente tomados por sorpresa, sus patéticas defensas desmoronándose ante nuestra concentrada potencia de fuego sus. Los soldados eran un lejos de todo lo que habíamos enfrentado antes. Criaturas suaves, mal blindadas, que cayeron en manadas ante nuestras lanzas de plasma, pero había una intensidad perturbadora detrás de sus ojos, un fervor desesperado que delataba su debilidad, y luego la marea cambió de callejones. Ocultos, explosivos crudos llovieron sobre nuestras formaciones, proyectiles afilados de metal zumbaron desde puntos de ventaja invisibles que perforaban armaduras diseñadas para desviar armas de grado de naves espaciales. Emboscadas estallaron en la bruma asfixiante y cada sombra parecía ocultar a un enemigo desesperado. Sus armas escupían en desafío. Lo que les faltaba en poder lo compensaban con pura tenacidad y horrible adaptabilidad. Sus tácticas eran poco ortodoxas e impredecibles y aprendieron de sus errores con una rapidez inquietante. Vi a camaradas guerreros que habían luchado contra titanes en el borde nebuloso, cortaron en momentos su sangre extrañamente carmesí y demasiado viscoso, empapó la tierra alienígena. Mi unidad estaba siendo destruida lentamente, mientras yo intentaba desesperadamente mantener el orden en medio de la locura. Una explosión sacudió la estructura que habíamos ocupado, enviando temblores a través del suelo y arrojando escombros al aire. En el caos resultante, me separaron de mi unidad y me encontré atrapado bajo una pesada pérdida de Dur. Mi pierna estaba aplastada. El dolor era una agonía al rojo vivo que latía a través de mi cuerpo mientras luchaba por liberarme.
Los sonidos de la batalla rugían a mi alrededor a través de la neblina de dolor y la neblina de la batalla. Vi que era un humano, pero este no era un soldado común. Este se alzaba sobre mí. Sus músculos ondulaban debajo de la piel marcada con marcas ritualistas crudas. Sus ojos ardían con una furia que no prometía nada más que muerte agonizante. La desesperación inundó mis venas. Yo era un animal acorralado que se enfrentaba no solo a un depredador, sino a algo mucho más primitivo. Con la fuerza, sabía que poseía, empujé los escombros a un lado y me tambaleé hasta ponerme de pie. Saqué mi arma. Me sentí lastimosamente inadecuada contra el humano que acechaba hacia mí. Un garrote de metal crudo en alto, pero era todo lo que tenía. El humano rugió un sonido gutural que envió escalofríos primarios por mi columna. Apreté el gatillo una y otra vez y otra vez. La explosión de energía golpeó el Ley. Cuadrado humano en el pecho, debería haber sido vaporizado, pero simplemente se tambaleó hacia atrás. Un paso sus ojos se abrieron, en lo que parecía ser dolor de sorpresa. Disparé hasta que mi arma hizo clic vacío y quieto. La criatura herida avanzó, se lanzó, y el mundo explotó. La oscuridad. La conciencia regresó en destellos estremecedores. Un dolor de cabeza cegador, el hedor de carne quemada y el dolor sordo de mi pierna destrozada. A través de la neblina, pude distinguir figuras inclinadas sobre mí, sus voces bajas y urgentes si me hubieran capturado. ¿Todo había terminado? El final de un guerrero reemplazado por la vergüenza de convertirse en prisionero Entonces mi visión se volvió clara. No estaba rodeada por los rostros sin pelo de mi enemigo, sino por las crestas rígidas de mis propios hermanos. El alivio me invadió, luego una ola de horror enfermizo. ¿Cómo había sobrevivido si desobedecieron las órdenes de salvar a una camarada, que probablemente merecía la muerte? Sus signos vitales son notable a alguien, murmuré. Mi cuerpo estaba siendo pinchado y examinado una sensación de desapego clínico en las voces que discutían mi destino los humanos. Una voz susurró ellos. Lo dejaron vivo deliberadamente. Me azoté contra las manos que me sujetaban mi orgullo, tan herido como mi carne, para ser un trofeo, un testamento de la ferocidad humana. La vergüenza de ello era insoportable. El comandante quiere ver una de las voces declaradas cortando mis pensamientos torturados. ¿Sería este mi castigo? Mi fin finalmente vendría a manos de mis propios compañeros, apoyados cojeando por los pasillos destrozados por la guerra hacia el centro de comando. Lo que me esperaba no podía adivinar, pero estaba lleno de un miedo impío que iba más allá de cualquier miedo a la muerte. Cuando entré al centro de comando, las pantallas parpadearon con imágenes del campo de batalla, escenas de carnicería total. Pero no fueron nuestras pérdidas las que captaron la atención de todos, fue una única transmisión enfocada en las consecuencias de mi propio encuentro casi fatal. Allí arrodillado entre los escombros, había un humano que me había perdonado en sus manos. No un arma, sino un dispositivo médico rudimentario. Estaba tratando las heridas de una camarada caída. Mi mente zumbaba incapaz de reconciliar las imágenes con todo lo que me habían dicho la bestia feroz, que debería haber aplastado mi cráneo. Ahora era una figura de misericordia. Desafiaba cada fibra de nuestra lógica guerrera. ¿Por qué? Coctelé, mi voz apenas era áspera. ¿Por qué me perdonó? La habitación estaba en silencio, llena solo por el crepitar de los informes de batalla del otro campo. Incluso el comandante no pudo ofrecer ninguna respuesta a sus transmisiones. Un oficial de comunicaciones habló tentativamente. Hablantes de reglas, cosas llamadas misericordia, convenciones de Ginebra. Miré al humano en la pantalla, la manera suave en que curaba las heridas de sus camaradas. Estos conceptos, misericordia, reglas, incluso en el corazón de la guerra, eran completamente ajenos a nosotros. La imagen parpadeó y mi respiración se entrecortó. El humano, su tarea terminada, volvió sus ojos, los mismos ojos que habían sostenido a Warrior's Fury hace apenas unos momentos, fijos directamente a la cámara, justo a través de mí. Había un desafío en su mirada.
Sí, pero algo más. Algo que dudé en nombrar. La pantalla se volvió negra. Los hemos subestimado, nuestro comandante. Finalmente dijo, el peso de la galaxia en su voz. No en fuerza, sino en espíritu. Volvió sus ojos antiguos hacia mí. Nos dirás lo que, viste lo que soportaste todo mientras comenzaba mi relación vacilante. Algo profundo comenzó a cambiar dentro de mí. No era miedo, o incluso ira, sino un instinto insidioso por primera vez en mi larga vida. Como guerrero, una aterradora posibilidad floreció en mi mente. ¿Qué pasaría si éramos los monstruos? Mis palabras cayeron pesadas en el centro de comando, pintando una imagen de resolución inquebrantable y compasión inesperada que contradecía los mismos cimientos de nuestra cultura guerrera. Estábamos acostumbrados al ver desesperación y terror abyecto en los ojos de nuestros enemigos, un reflejo de nuestro propio poder. Sin embargo, en estos humanos, había vislumbrado algo completamente diferente, un espíritu desafiante, atado por las reglas de conducta nacidas, no de la debilidad, sino de una fuerza que no podíamos comprender son implacables. Continué con mi voz áspera, con el recuerdo de la batalla. Sus heridos continuaron luchando mucho, después de que debían caer, y cuando un camarada es derribado, mi voz vaciló al recordar la imagen del guerrero humano, atendiendo a su hermano caído en armas. Poseen una ferocidad nacida de la protección, no solo de la agresión. Silencio establecido, como un asfixiante. Sudario que habíamos pasado generaciones viajando por todas las estrellas trayendo civilizaciones para sanar con una fuerza abrumadora y superioridad tecnológica. Nuestros métodos eran brutalmente eficientes e inquebrantables, pero ahora la duda se deslizaba en las grietas de nuestra certidumbre acorazada. Los creemos débiles. El comandante admitió su voz. Un bajo rumble. Pensamos que su misericordia era un signo de fragilidad. Su resiliencia, tontos ilusión, se volvió para dirigirse a los guerreros. Reunidos, su voz resonando con vergüenza y una desesperada necesidad de entender que estábamos equivocados. La habitación estalló en una cacofonía de susurros apagados. Estos humanos, estas insignificantes criaturas, no solo estaban resistiendo la conquista, estaban desafiando el núcleo mismo de nuestro sistema de creencias. Nos devolvieron una imagen inquietante, un reflejo inesperado que todavía no podíamos definir. Claramente, sus números son vastos, su determinación inquebrantable. Añadí sabiendo que estas verdades contenían solo una parte de la aterradora ecuación, y en algún lugar dentro de ellas yace un espíritu libre de su propia comprensión de la guerra. Las noticias de nuestros errores de cálculo se extendieron como un reguero de pólvora a través de la fuerza de invasión de Baguer. La arrogancia inicial que había alimentado nuestro asalto dio paso a una resignación sombría. Nos habíamos metido en un conflicto que desafiaba todas nuestras reglas de enfrentamiento establecidas. La batalla por este mundo primitivo se había convertido en una lucha no solo por la supervivencia, sino por la propia definición de nuestro código guerrero en las semanas que siguió la resistencia humana. Solo se intensificó sus tácticas, se volvieron más audaces, su comprensión de nuestras debilidades, de manera más alarmante, precisa. Cada escaramuza, cada encuentro, desgastó nuestro sentido de superioridad hasta que quedó hecho pedazos a nuestros pies. Las transmisiones que interceptamos revelaron el alcance total de nuestro error de cálculo. Sus charlas de crímenes de guerra y violaciones de protocolos fueron desestimadas al principio como la muerte de una presa. Acorralada, pero como los informes de nuestra más las tácticas salvajes, comenzaron a circular una escalofriante comprensión de que los humanos no solo luchaban por su supervivencia, luchaban por un ideal que no compartíamos ni entendíamos. El golpe final llegó con una velocidad sin precedentes. No atacaron a nuestras tropas o fortificaciones, sino al corazón mismo de nuestra invasión.
El equipo de sabotaje de infraestructura se infiltra en nuestras plataformas orbitales, paralizando nuestras comunicaciones y cortando nuestras líneas vitales a la flota. Fue un golpe maestro de estrategia y crueldad, ejecutado con una precisión desconcertante, mientras nuestro mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Me encontré en el frente una vez más. Esta vez no había sentido de conquista en mis venas, solo la determinación severa de un soldado que enfrenta lo inevitable. El humano se lanzó hacia adelante con una ola de furia disciplinada y entre ellos, elevándose sobre su hijo, se movió el guerrero que me había perdonado la vida. Nuestras miradas se encontraron a través del campo de batalla. No había piedad en su mirada. Ahora solo la finalidad de un guerrero preparada para dar un golpe mortal, y por primera vez no sintió ira ni odio hacia este enemigo que encarnaba todo lo que éramos. No solo un profundo entendimiento de que, si en este conflicto no éramos los justos, vencedores, éramos los invasores, los agresores, y estábamos a punto de perder la batalla final, era una confusión de caos y desesperación. Nuestras formaciones, una vez orgullosas, se hicieron añicos, un asalto humano. Implacable cada guerrero luchó con valor, pero se sintió como nada más que un intento feudal de detener una marea cósmica. Incluso nuestras armas más potentes parecen meras molestias contra la ola de metal crudo y determinación ardiente en medio del Maelstrom. Me encontré cara a cara con el guerrero humano. Una vez más. Esta vez no habría cuartel, no se perdonaría ningún acto de misericordia. Se movió con una intensidad impactante, casi berserker, su garrote crudo rompiendo el escudo de una camarada a mi lado. Me preparé para el golpe mortal, pero nunca llegó un destello cegador de luz. Estalló seguido de un rugido ensordecedor que desgarró el aire. El campo de batalla pareció disolverse consumido por una ola buscadora de fuerza. Lo siguiente que recuerdo es la oscuridad y el silencio. Cuando desperté, era una escena más allá de mi comprensión. Las líneas humanas se habían retirado dejando devastación a su paso. Restos retorcidos de nuestras naves de desembarco. Ardían un hedor metálico de destrucción, espeso en el aire entre la carnicería. Yacían nuestros guerreros caídos, sus orgullosas crestas para siempre atenuadas. Pero los humanos habían dejado a nuestros heridos vivos vendajes de campo crudos, cubiertos sus heridas, un testimonio de una campo de batalla. Grace apenas podíamos imaginar. Mientras me tambaleaba sobre mis pies, mis ojos se enfocaron en una estructura de metal increíblemente rudimentaria que había sido erguida entre las ruinas empaladas en su punta afilada. Estaba el cuerpo de nuestro comandante. Sus ojos abiertos con un horror que reflejaba el mío propio, se desplazaba un mensaje debajo en carmesí. La escritura humana primitiva, pero inconfundible. Deja este mundo. No regresas. Era un mensaje que contenía el peso del colapso. De un imperio, habíamos venido a este planeta buscando dominio, y nos íbamos con nada más que vergüenza y una profunda herida existencial. Nos habíamos aventurado creyendo en nuestro propio excepcionalismo, en la rectitud de nuestra causa, una causa que se había hecho añicos contra el espíritu inquebrantable de un pueblo que habíamos trágicamente malinterpretado. El informe Argon sería reescrito un testamento, no de nuestra gloriosa victoria, sino de una catastrófica derrota. Una lección brutal fue, grabado en nuestra memoria colectiva, recordándonos que incluso las civilizaciones más poderosas que viajaban por las estrellas podían ser humilladas por la voluntad indomable de sobrevivir y por una compasión extraña y potente que todavía no comprendíamos. Y quizás, la lección más difícil de todas, a veces la victoria no está en la conquista, sino en el coraje de cambiar el curso. Cuando desperté fue en una escena que desafiaba todas las expectativas médicos humanos. Se cernían sobre mí sus herramientas rudimentarias, trabajando en tándem con una tecnología bioregenerativa sorprendentemente avanzada. Mis heridas estaban siendo tratadas. Mi pierna destrozada, estabilizada, yacía en el corazón del campamento enemigo, no como un prisionero, sino como un paciente. Los días se difuminaban entre sí,
una neblina febril de dolor, medicación alienígena y la sensación incómoda de deberle mi vida a los mismos seres que había sido enviado a dominar, pero a los ojos de los que me rodeaban, no encontré regodeo ninguna malicia. Solo una eficiencia cansada como ellos trabajaron incansablemente para salvar tanto a su propia especie como a sus enemigos caídos. Entonces una vez más lo vi. El humano que me había roto pero perdonó mi vida, se movió a través del hospital improvisado, un guerrero sin un arma, atendiendo a los heridos. Con la misma ferocidad que muestra en la batalla, nuestras miradas se encontraron a través de la extensión de cuerpos heridos, y en ese momento algo cambió en su mirada. No solo vi la furia justa de un defensor, sino un profundo cansancio, un cansancio nacido de un conflicto que no tenía respuestas fáciles y reflejando sus propias preguntas no dichas. Un destello de duda se encendió dentro de mí. ¿Éramos nosotros los justos o nos habíamos convertido en la fuerza ciega destructiva contra la que siempre habíamos afirmado luchar? Una mañana me desperté y encontré una tableta rudimentaria colocada al lado de mi gato. Junto a la extraña escritura humana, había un mensaje traducido torpemente en mi propio idioma. Deja este mundo. Podemos hacerlo mejor. No era una súplica misericordia, ni una declaración del vencedor. Fue una mano extendida, un reconocimiento de que ambos estábamos atrapados en un ciclo de violencia que ninguno de nosotros había elegido verdaderamente mientras las naves humanas volaban hacia nuestros heridos de regreso a nuestra flota destrozada. Miré hacia abajo al mundo desolado con un corazón pesado. Nos íbamos derrotados, pero en esta humillante derrota había una semilla de algo más profundo. Una posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el diálogo podría algún día reemplazar a la destrucción. El Argham, para resumir, sería un relato para siempre en nuestra historia, no solo como un testimonio de la resiliencia humana, sino de la frágil esperanza de que el entendimiento eventualmente podría prevalecer sobre la aniquilación.